Buenos días, queridos amigos. La meditación correspondiente para el día de hoy, viernes 25 de enero de 2013, lleva por título el tema Hijo unigénito, igual o diferente al Padre, parte 1. El texto para esta mañana se encuentra en Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Leamos lo que nos dice en el libro de Proverbios, capítulo 8, verso 22. El Señor me tuvo consigo al principio de sus obras, desde el principio, antes que crease cosa alguna. Nuestro Señor Jesucristo tiene varias formas con las cuales es conocido en la Escritura. Y nadie puede negar que Juan 1:1, la palabra verbo, se refiere únicamente, exclusivamente al Hijo unigénito de Dios. Veamos con qué otra palabra se representa a Cristo a sí mismo en la revelación de la Escritura. La palabra sabiduría también es una palabra que, al igual que el verbo, representan y señalan únicamente al unigénito Hijo de Dios. Leamos si es cierta esta aseveración. 1 Corintios 1:24. Mas los llamados así, judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Interesante. En el Proverbios, en el Antiguo Testamento, a Cristo se le conoce como la sabiduría. En el Nuevo Testamento, Pablo reitera que Cristo también, tanto para los judíos como para los griegos, es conocido también como la sabiduría de Dios. Pero teníamos un texto, con un solo contexto sería insuficiente. Veamos otros textos. El mismo apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versos de 7 al 8, dice: Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, a la sabiduría, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Interesante. Una sinonimia acerca de la persona de Cristo, así como es la palabra verbo de Juan 1:1, también Pablo refiere que sabiduría de Dios es otra forma de expresarse y de señalar al Hijo unigénito de Dios. Hay una palabra, una frase que está en Patriarcas y Profetas, página 23, cuando dice: aun cuando Satanás fue arrojado del cielo, la sabiduría infinita no le aniquiló. Tal vez, querido oyente, tú estés pensando que al referir la palabra sabiduría se esté refiriendo a un atributo mental de la psiquis divina. Pero vamos a ver si esto es cierto. Veamos lo que dice para salir de dudas. Si esta es una especulación agregada, decir que Cristo no es simplemente la sabiduría como un atributo mental, sino que Cristo realmente es la encarnación de esa sabiduría o la expresión de la sabiduría del Padre. En el libro de Patriarcas y Profetas, página 12, dice así: Cristo, el Verbo, el unigénito de Dios, era uno solo con el Padre eterno, uno solo en naturaleza, en carácter y en propósitos. Él era el único ser que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios. Y cita Isaías 9:6 y Miqueas 5:2, cuando dice: y llamarese su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo. Y el Hijo de Dios, y aquí recalco esta frase, lo que dice: y el Hijo de Dios, hablando de sí mismo, declara: Yahweh me poseía en el principio de su camino, ya que antiguo, antes de sus obras, eternalmente tuve el principado. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y fui su delicia todos los días, teniendo solaz delante de él todo el tiempo. Proverbios
capítulo 8, versos 22 al 30. ¿Cómo se define el mismo Señor, nuestro unigénito? Él mismo se define como lo que representa y afirma en Proverbios 8:22. Yahweh me poseía en el principio. ¿Con qué nombre se le conoce aquí? El nombre de la sabiduría. Dejo aquí la meditación de hoy para mañana continuar con la reflexión si el Hijo unigénito es igual o diferente al Padre. Que tengas un buen día.